Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo y estamos aquí en este capítulo número 8 ya de Principios Bíblicos para arrancar el año, y esta semana estamos hablando acerca de ejercer gobierno. Y esto es una de las cosas, como les decía, que muchas veces nos, nos falta en esa etapa de nuestra fe, porque piensa esto: muchas veces usted y yo lo que hacemos todo el tiempo es que solemos tener como pequeños blackouts de fe. Dios hace cosas en nuestra vida y de repente se nos olvida, y es como si quisiéramos todo el tiempo empezar de nuevo y empezar de nuevo, y luego nos apoyamos de una manera un poco ingenua de este famoso dicho que dice borrón y cuenta nueva, y no entendemos que en el reino de los cielos las cosas funcionan diferente. Dios no hace borrón y cuenta nueva. Dios siempre espera retomar del punto y del lugar en donde nos quedamos la última vez, porque lo que Dios da, nadie lo quita. Entonces, tenemos que entender que Dios pretende regresarnos al punto donde estábamos. Cuando pienso en esto, me acuerdo mucho de la historia de Oseas. El profeta Oseas es aquel hombre que obedeció a Dios, tomó a una prostituta como esposa, y la amó, y la amó, y la amó, y un día esta mujer se fue. Y cuando Oseas se vuelve a encontrar con su mujer, se la encuentra en un bazar de esclavos. Y entonces él podría haber se podría haber puesto en una posición de víctima, como está muy de moda el día de hoy, y entonces haber dicho: bueno, pues como tú te fuiste y como tú no quisiste, y hubiera pagado el precio mínimo. Pero él tomó todo lo que tenía, y no fue a comprar una esclava, sino que fue a comprar a su esposa, y pagó un precio mucho superior que cualquier otra persona hubiera pagado para recuperar a su mujer. Y eso es algo que Dios ha hecho. Dios pagó precio de sangre por nosotros. Y por eso es importante que tengamos en cuenta que las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas están ahí, nada más están esperando que sean activadas de nuevo por medio de nuestra fe. Y por eso quiero tomar este punto número 2 de la cita que estamos tomando, que son estas 4 instrucciones que Dios le dio al hombre, que fue primero fructificar, de lo que hablábamos ayer, y hoy vamos a hablar acerca de multiplicarnos. Quiere decir, hay cosas que ya aprendimos, hay cosas que ya están inscritas en nuestro ADN, hay cosas que ya aprendimos en nuestro caminar de la fe con Dios. Y ahora sí tenemos que tener la capacidad de ir a ese punto y enseñar a otros a vivir de acuerdo a lo que nosotros vivimos. Porque piensa esto: a pesar de que hay veces que nos sentimos mal, a pesar de que a veces nos sentimos culpables, a pesar de que a veces quisiéramos entender que no merecemos, pues la verdad es que no merecemos. Pero Dios nos ha dado algo en la medida de su Hijo Jesús, del que vino a salvarnos y el que vino a pagar con su sangre por nuestra vida. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de las cosas que Dios ha hecho, en ese momento empiezan a pasar las cosas de nuevo y se activa ese nivel que Dios nos dio. Y entonces es el momento de dar a otros el entendimiento, la enseñanza y la capacidad que Dios nos dio a nosotros. Por eso es importante multiplicarnos. Fíjense, dice la gran comisión que nos dejó Jesús, que está escrita en Marcos 16, del 15 en adelante, dice: vayan por el mundo y hagan discípulos. Si nosotros nos remontamos a la historia y entendemos lo que Dios entendió en ese momento, y lo que Pablo entendió, lo que Marcos entendió cuando recibió la instrucción de Jesús, fue: enséñales a otros a vivir de acuerdo a lo que tú vives. Ese era un estilo de vida de los judíos de ese entonces. Ellos tomaban a alguien como discípulo, lo llevaban a vivir a su casa y lo enseñaban a vivir de la manera que ellos vivían. Estas personas normalmente eran llamados rabinos, pero eso funcionaba a todos los niveles, y entonces los enseñaban a crecer, por mientras la persona no crecía, hasta que las 2 personas llegaban al mismo nivel. Y cuando que era antes mayor ya no podía enseñarle a nada a que creció, entonces lo tomaba, lo llevaba a un río, lo zambullía en calidad de discípulo y lo sacaba en calidad de maestro, y entonces ahora los 2 eran iguales, los 2 eran maestros, y ahora tenían una tarea que era igual.
que ya era maestro, tenía que buscar a otro discípulo. Y este que era discípulo y que ahora era maestro, tenía que buscar a un discípulo. Y esa es la manera en la que la iglesia, la fe y los hijos de Dios tenemos que nacer. Y eso es importantísimo. Tenemos que tener siempre en cuenta que Dios estableció un método natural. Y el día de hoy necesitamos tomarnos ese tiempo de gobierno, de decir, esto es algo que no se mueve, porque es algo de lo que estoy convencido, es algo de lo que me consta, y es que esto es algo que es parte de lo que Dios ha hecho en mi vida, y se lo voy a enseñar a otros. Eso es establecer gobierno en el reino de Dios. Se los dejo de tarea porque esto es un principio importante para que todo este año vaya y fluya de acuerdo a la identidad que Dios nos ha dado. Nos vemos pronto.